Bienvenidos a una sesión más. El tema que veremos hoy se llama Valuación de la materia prima, por un servidor, Osiel Daniel Ramírez Montiel. ¿Qué son los métodos de evaluación de materia prima? Son técnicas que se usan con la finalidad de seleccionar y aplicar bases específicas que evalúen los inventarios a nivel económico. Esta técnica es de gran importancia cuando los precios por unidades adquiridas son diferentes y es lo más común. A lo largo de un año, el precio de la materia prima o de la mercancía que se adquiera para la venta, pues sufre de algunos cambios en su costo o en su precio, como lo queramos ver. Y bueno, al final tenemos que tener un método que nos ayude a ir llevando un control de esos inventarios. Por lo tanto, es necesario que las empresas estén al tanto de los costos de sus inventarios, porque de lo contrario no podrían realizar los cálculos de los precios de los bienes vendidos. Si no se sabe el costo, entonces el precio de venta pues no será el apropiado o el correcto dependiendo de los costos que vayan teniendo la empresa. Y tampoco va a saber el valor de la existencia de los mismos, otro factor importante. Entonces, si no se tiene un control de los inventarios, pues se desconoce lo que se tiene y sobre todo cuánto vale eso que se tiene. Debido a esto, los métodos son necesarios para saber el valor de los inventarios por unidades monetarias y el precio de los bienes que ya se hayan vendido a través del tiempo. Vamos a analizar los métodos de evaluación de inventarios con un ejemplo referente a una fábrica de puré de tomate. Esta fábrica de puré de tomate pues tiene artículos terminados que serían el puré de tomate, ya empaquetado, listo para la venta. Hay un proceso donde se recibe el tomate que se procesa y se empaqueta y después se almacena en un almacén, valga la redundancia, de artículos terminados. Antes del proceso, pues tiene que ese tomate llegar a un almacén. Tal vez no tarde mucho en ese almacén, pero bueno, al final se lo tendría que estar almacenando la empresa, la fábrica, en sus bodegas. Bueno, los métodos de evaluación de materias primas o de evaluación de materiales, perdón, se enfoca en el control que se lleva aquí en el almacén de materia prima o en el almacén de materiales o como le llame la empresa, pero es el lugar físico que controla la entrada y salida de materias primas o de mercancías, ya sea para producción, como en este caso, o directo para la venta, como en el caso de empresas comerciales. Bueno, vamos a continuar con la explicación. La empresa tiene el almacén de materia prima y la parte de proceso. Nos vamos a enfocar en un ejemplo de puré de tomates, donde se está produciendo puré de tomate. Bueno, entonces se está enviando, digamos, el almacén de materia prima, recibe de los proveedores, los ponemos ya fuera de la empresa, recibe tomate. Imaginemos el 1 de octubre del 2020 recibió 1 tonelada a 15 pesos el kilogramo. Así recibió aquí el almacén de materia prima. El 10 de octubre, otra tonelada, pero ya con un costo mayor, a 16 pesos el kilogramo. Y el 15 de octubre, otra tonelada a 18 pesos el kilogramo. Esto quiere decir que este almacén tiene, en este ejemplo, tendría 3 toneladas de tomate aquí almacenados. Ahora, si proceso o producción en proceso requiere para su producción, valga la redundancia, el día 16 de octubre, 1500 kilogramos, aquí esto está en el almacén, tiene suficiente para cubrir esa requisición que está necesitando producción para
continuar con su proceso de elaboración de puré de tomate, aquí la pregunta sería, ¿cuál precio tomo para darle salida al almacén de materia prima? Es decir, de estos tres precios, ¿cuál utilizo para registrar esa salida del almacén de materia prima? Y eso es, o para eso es para lo que nos sirven los métodos de evaluación de materias primas o evaluación de materiales para un almacén. Nos ayudan a contestar esta pregunta. Por ejemplo, si se toma el primer costo, es decir, si tomamos esto, que fue lo primero que entró, estaremos utilizando el método PEPS, primeras entradas, primeras salidas, porque fue lo que entró el 1 de octubre. Ahora, si se toma el último precio, lo que acaba de entrar, entonces sería lo de esta fecha. Y el método se llama WEBS, últimas entradas, primeras salidas. Ahora, si tomamos un promedio de estos costos, es decir, yo sumo 15 más 16 más 18, que me da un aproximado de 16.33, y a ese costo le doy yo salida del almacén, el método que estoy utilizando se llamaría costo promedio. Bueno, y es así como podemos identificar la importancia de los métodos de evaluación, que son tres, los que estaremos analizando. El método PEPS. PEPS significa primeras entradas, primeras salidas. Y quiere decir que se le va a dar salida a la mercancía del almacén de materia prima con el costo de lo primero que entró. Vamos a tomar el costo de lo primero que entró para darle salida inmediatamente cuando nos requieran, es lo primero que va a salir. El otro método es el WEBS, y WEBS significa últimas entradas, primeras salidas. Aquí hay un detalle, sería primeras salidas. Y bueno, es decir, se tomará el costo de salida de lo último que entró al almacén. Últimas entradas es lo primero en salir. Y finalmente el otro es el costo promedio, que consiste en ir obteniendo el promedio de cada que haya una nueva adquisición. Y aquí se aplica una fórmula. Para este es el único que aplica fórmula. Y la fórmula es dividir el saldo entre la existencia, que esto lo vamos a ver posteriormente con un ejercicio. Bueno, regresando al ejemplo de la elaboración del puré de tomate, pues tenemos una empresa que tiene almacén de materia prima y que nos están requiriendo 900 kilogramos de producción. Los kilogramos se envían, o sea, se manda físicamente el tomate. Ahora el registro de esa salida va a quedar de la siguiente manera. Podemos resumir los métodos. Si utilizamos el método WEBS, que es lo último que entró, es lo primero en salir, entonces multiplicaríamos 900 por 18, porque es la fecha más reciente, es lo último que entró. Por eso tomaríamos para este método 18. Y esto sería la salida, o sea, le daríamos salida al almacén de 900 kilogramos a 18 pesos cada kilogramo. Si optáramos por tomar el primer precio, sería este, porque esto es lo primero que entró al almacén en este ejemplo. Multiplicaríamos 900 kilogramos por 15, y esto sería a lo que le estaríamos dando salida en el almacén de materias primas. Por lo tanto, si también obtenemos el promedio de los costos, de estos tres costos, nos sale 16.33, y yo multiplico 19 kilogramos, 900 kilogramos por 16.33, esto sería a lo que yo le daría salida del almacén. Ahora, para llevar este registro se utilizan formatos, pero también existe una fundamentación para esto. Estos métodos de evaluación se utilizan en una empresa y tienen una fundamentación. La fundamentación la encontramos en la ley del impuesto sobre la renta en nuestro país. La ley se puede descargar
de la página de la Biblioteca de Diputados y puedes cargar la ley. Y esta ley en el artículo 45-G establece que los contribuyentes, ya sean personas físicas o personas morales, podrán optar por cualquiera de los métodos de evaluación de inventarios que se señalen a continuación. Y está el método PEPS que acabamos de comentar, primeras entradas, primeras salidas, el método WEPS, últimas entradas, primeras salidas. Hay otro método que se llama costo identificado, el costo promedio y el detallista. Los más comunes, lo que más se utilizan, pues es el método PEPS, el WEPS y el costo promedio, que son los que yo les acabo de comentar. Bueno, una vez que la empresa o el contribuyente, como lo expresa la ley, determina qué método utilizar, este se deberá utilizar durante un periodo mínimo de 5 ejercicios, es decir, durante 5 años. Si una empresa a partir de hoy, 2020, decide utilizar el método PEPS, tendría que llevarlo por 5 años. Y a los 5 años, si decide cambiarlo, lo cambia al método WEPS o el costo promedio, o seguir con el mismo método durante otros 5 años y así. Bueno, esa es la fundamentación. Ahora, estos métodos de evaluación se pueden llevar en una tarjeta de registro como esta, que es un formato de tarjeta de almacén. Está el artículo, un nombre de almacén, casillero, número, si es que se está guardando en un casillero, la clave del artículo, que es muy común que se tenga en clave, el número de tarjeta que se esté trabajando, la unidad de medida, kilogramos, litros, metros, gramos, mililitros, lo que sea. Y generalmente se hace una revisión de los límites, entonces se tiene la fecha en la que se revisó, el mínimo y el máximo, y la fecha que se revisó, mínimo y máximo. Y aquí están estos apartados que traen fecha, factor de requisición, unidades, costo y valores. Estos ya se utilizan conforme se vayan registrando o realizando las operaciones. Aquí se llevaría un control. Estos formatos se consiguen en una papelería. Ahora, también se puede llevar este formato en una hoja Excel, una hoja de cálculo, como un control de inventarios o los métodos de evaluación. Este formato hace referencia al método WEPS, últimas entradas, primeras salidas, y aquí el formato es muy similar, se separa en este caso por compras y ventas y los saldos. Específicamente este formato está enfocado hacia una empresa del giro comercial, por eso están las compras y ya directo a las ventas. En caso de que estuviéramos tratando de una empresa de giro industrial, sería compras y aquí sería producción, ¿no? Que es donde se envía. La compra, producción, como en el caso del puré de tomate. También existen softwares para llevar este registro, que es lo más nuevo ahorita. Te facilitan mucho el control y sobre todo reducen los errores por cálculos erróneos. Software de control de inventario, sistemas de controles de inventario que existen en el mercado, algunos muy robustos, otros más sencillos, unos que permiten llevar un control a través del celular. Y bueno, esto es lo que corresponde al tema de métodos de control de inventarios. En un video posterior vamos a realizar un ejercicio por los 3 métodos para que identifiquen cómo con un método nos da saldos diferentes dependiendo de los costos. Bueno, sí, los costos a lo largo de un periodo son diferentes. Muchas gracias y hasta la próxima.